¿Supiste que sexo y dinero son dos factores capaces de llevar a cualquiera al infierno? Que hay eunucos que nacen, otros que a sí mismos se hacen y a otros que los hacen. ¿Qué te atreverías a dejar tú en pos de una recompensa que supera lo que dejes al 100 por 1? Dios te guarde y te prospere. Es una entrega más de ruta hacia el cielo. En esta ocasión conoceremos el interesante criterio de Jesús sobre el divorcio y nuevo casamiento, y también lo peligroso que es el apego al dinero y a lo material por encima de todo lo demás. Tomado del capítulo 19 del Evangelio según San Mateo, dice: Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciendo: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo que por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Jesús nos está diciendo que permite el divorcio solo en aquellos casos de fornicación. Sin embargo, esto no es una licencia para fornicar, cambiando de pareja, sino que el que se divorcia debe permanecer en casta continencia hasta que esa otra persona viva. Está casado delante de Dios. Están separados físicamente, pero lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. Jesús no autoriza para buscar nuevas parejas. Los discípulos protestaron al escuchar esto, como diciendo: si vamos a predicar esto, nadie nos va a hacer caso. Como la soltería no es una licencia para fornicar, tanto el que se divorcia como el que nunca se ha casado deben abstenerse de la fornicación, según la Biblia. Entonces Él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Eunuco es un hombre castrado, algunos por esterilidad congénita, o sea, que nacieron sin desarrollar adecuadamente sus testículos. Otros optaron por abstenerse de pareja por amor al reino de los cielos o para servirle mejor a Dios, como Pablo, y otros que fueron castrados por los hombres de manera forzosa. Se entiende que solo debe divorciarse o quedarse célibe el que sea capaz de abstenerse ante las tentaciones y ofertas sexuales, cuya resistencia es un don de Dios y no de los hombres. Entonces le fueron presentados unos niños para que les pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Justamente como niños, valga la comparación, los niños no dan importancia al sexo, ni tampoco al dinero como al amor de sus padres. Así nos quiere Jesús. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si queréis entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. No porque todos debamos despojarnos de todo lo que poseemos, sino porque vio que el corazón del joven estaba afectado por el apego a las riquezas, y para ser perfecto solo le faltaba desapegarse
Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo? Primero, Jesús amenaza la libertad sobre el sexo y ahora la de las riquezas. Los hombres no tienen ninguna resistencia por sí mismos. Ellos se asombraron pensando: ni el sexo es libre, ni las posesiones tampoco, y elevaron una protesta. Nadie nos va a seguir con estas condiciones. Pero Jesús les aclara en ambos casos que no es con fuerzas humanas, sino con fuerza de Dios. Por eso, si buscas a Dios de corazón, tanto tendrás el dominio y desapego sobre las riquezas como continencia sobre el sexo ilícito. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, postreros primeros. Con esta última frase Jesús quiere decir que muchos que hoy estaban con él se devolverían del camino y muchos que no estaban aún a su lado se agregarían, como tú y como yo. Anímate, sé uno de los primeros, de los que ponen a Jesús en primer lugar, teniendo a las cosas sin apegarte a ellas, gozándote con la mujer que Dios te dio e imitando la sencillez de los niños, y te recompensarán a más del 100 por uno. Dios continúe a tu lado. Amén.